Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. A la ministra de Economía, María Luisa Jaén. ¿Cómo está, ministra? Un gusto que nos visite esta mañana. Gracias Neri por recibirnos una vez más y permitirnos llegar a nuestra población y compartir varias buenas noticias que han sucedido nada menos la semana pasada y pues todos los logros que hemos ido alcanzando en nuestra gestión. Seguimientos importantes, ministra, y como usted lo dice, queremos esta mañana iniciar la conversación de punto de vista, conociendo sé que es muy temprano como para evaluar el inicio de operaciones de un ferry. Sin embargo, ustedes han estado dando seguimiento a cómo ha sido la reacción en Costa Rica, la expectativa que tiene el sector privado. Entonces, quiero que nos pueda dar una impresión preliminar del inicio de operaciones de este ferry. ¿Ha respondido a las expectativas con las que ustedes impulsaron el proyecto? Sí, gracias Neri, gracias por permitirnos tocar este tema tan importante para nuestro país. Nosotros desde el gobierno lo vemos como un hito histórico, un logro que traerá muchísimos beneficios a nuestras empresas y con eso pues va a apoyarnos a traer más inversión y generar más empleos, que al final es a lo que nos dedicamos desde el Ministerio de Economía, a poder crear todas las condiciones para que haya más empleos y mejore la calidad de vida de nuestra población. Como bien lo dices, es muy temprano para hablar sobre los resultados y el impacto, pero lo que sí le puedo comentar con mucha autoridad y habiendo tenido la oportunidad de estar cercana al sector empresarial, no solo de El Salvador, sino que también hemos estado con el sector empresarial de Guatemala, y lo ven como una oportunidad de oro. Así nos lo han manifestado. Recuerdo que cuando realizamos consultas en Guatemala, la disposición era completa para poder trabajar de manera conjunta y hacerlo funcionar. No era una pregunta de si es buena o no la iniciativa o cómo hacemos para que funcione, lo vamos a hacer funcionar. Así que en ese sentido hemos arrancado con pie firme, ya se fue nuestro primer embarque, ya iba mercadería. Llegó a Costa Rica, ¿verdad? Exactamente. Este embarque, se cumplieron los tiempos, ministra, con los arribos estimados a Puerto Caldera en Costa Rica. Sí, bueno, la diferencia de tiempos que vamos a estar viendo comparado con el tiempo que tomaba anteriormente es impresionante. Vamos a pasar de un transporte que pudo haber llegado a tomar 5 días a como mínimo 18 horas en cuanto al traslado desde El Salvador del Puerto de la Unión hasta el Puerto Caldera. Ahora, hay factores que son importantes tener en cuenta. Y es, por una parte, que los gobiernos hemos hecho todo lo posible para que la salida de la mercancía desde ya sea Caldera o del Puerto Caldera o el Puerto de la Unión se haga de la forma más expedita, ¿verdad? Eso es un trabajo que lo hemos realizado de la mano, nada menos el Banco Mundial fue quien apoyó para que los países tuviéramos estas guías binacionales y para que hubiese guías de usuario también, que permitieran que fuese lo más ágil posible, tanto la salida como la entrada de mercancías. Ahora, como sucede en el caso de embarcaciones, se tienen que dar las condiciones propicias para poder hacer los desembarques de la mercancía y poder salvaguardar la calidad de los productos que se trasladan y pues por supuesto que de nuestros transportistas que ahora con esta iniciativa su calidad de vida mejora significativamente y me gustaría abordar un poco más adelante este tema. Así que el tiempo se ha reducido al máximo en cuanto a autorizar la salida y la entrada de la mercancía. Eso se ha trabajado Migración, Ministerio de Agricultura, Aduana, solo por mencionar algunas instituciones. El tiempo en mar ese sería bastante estándar, diríamos, alrededor de 18 horas. Y luego están las condiciones que deben de existir en el momento que sale el buque y que llegue el buque, que se encuentra el nivel de la marea que sea la adecuada para que se pueda hacer el desembarque de una forma segura, tanto para satisfacer las necesidades de las empresas con calidad, pero también, pues, y lo más importante es salvaguardar esa seguridad de la tripulación
que ya tuvimos la oportunidad de conversar con parte de la tripulación, que hay salvadoreños que ya se integran a esta nueva modalidad. Y pues con mucho orgullo nos han dicho, formamos parte de un proyecto que nunca hubiésemos pensado que iba a existir. Claro, y ahí vi que la Dirección General de Aduanas había establecido como el protocolo a seguir para los tipos de mercancía. Estos trámites se hacen desde San Salvador, lo hace la empresa. ¿Cómo es la operación, ministra? Sí, nosotros como en todos los procedimientos promovemos que todo se haga de manera digital y de manera anticipada. Ese es parte de nuestro DNA, digamos, de nuestro ADN, en el sentido de que todo lo que las empresas puedan hacer de manera anticipada, que pueda facilitar el acceso tanto a nuestros puestos fronterizos, como ya lo hemos conversado anteriormente, pero en este caso en nuestros puertos, pues sea de la manera más expedita posible. Así que ese es el objetivo, que todo se haga de manera digital y de manera expedita, y el compromiso de la Dirección de Aduanas, de la Dirección de Migración, ha sido pues vital para poder llegar a alcanzar este hito, que nuevamente no solo va a beneficiar a las empresas salvadoreñas y las empresas costarricenses, sino que tiene un beneficio a nivel regional. Así es. Nuevamente, regresando al caso de Guatemala, hay mucho entusiasmo. En Guatemala también. Mucho entusiasmo. Porque, bueno, pudiéramos esperar que el proyecto pueda avanzar, porque actualmente está para el traslado de mercancías para Costa Rica y El Salvador. Sí. Pero usted nos dice, hay interés de Guatemala también. Sí, hay interés de varios países. De varios países. De poder contar con una infraestructura de esta naturaleza. Ahorita el mensaje ha sido enviado, ¿verdad? El Salvador y Costa Rica son países alineados que buscan crear ese clima de negocios, esa infraestructura para que haya una logística que funcione de manera ágil. Ya el mensaje está enviado, que queremos modernizarnos, que queremos hacer las cosas de manera ágil. Y ahora lo que falta, y regresando a su primera pregunta, Neri, es que se vaya llegando poco a poco a una escala en el manejo de la mercancía, ¿verdad? Los proyectos de esa naturaleza y yo diría la mayor parte de proyectos del sector empresarial es así, requiere de tiempo para que las empresas vayan conociendo un servicio y vayan realizando los contratos para poder ir poco a poco llegando a la escala que se requiere, pero estamos seguros que va a ser un proyecto exitoso porque ya lo percibimos en las conversaciones con el sector empresarial a nivel de la región. Y porque sabemos que es una alternativa que va a generar mucho beneficio. A partir del éxito comprobado de este proyecto, que nuevamente ahorita está siendo liderado por el sector empresarial, eso también es algo bien importante. Los gobiernos hemos puesto la infraestructura, los trámites, hemos agilizado los trámites, pero ahora es una relación sector privado con sector privado, es decir, la empresa que maneja el ferry y las empresas que buscan a esta empresa, a Ferry Blue Wave, ahora para poder enviar sus mercancías. Así que en base al éxito, nosotros esperamos estar viendo más proyectos de esa naturaleza y también, por supuesto, que se puedan trasladar automóviles, que vayan por propósitos de turismo a ambos países y, ¿por qué no pensar también en pasajeros, ¿verdad? Que uniría El Salvador con Costa Rica. Con Costa Rica. Será importante, y sí, la empresa operadora ha dicho que estaban haciendo toda una logística. Ellos dicen para que el retorno del ferry también no venga vacío, sino que aprovechar y con esto incentivar costos más competitivos para la empresa. Vamos a seguir, son las 7:13, ¿qué tal? Seguimos nuestra conversación con la ministra de Economía, hablando en seguimiento a este inicio de operaciones del ferry El Salvador-Costa Rica. Es el transporte marítimo de mercancías. Y, ministra, ¿qué implica ir avanzando en este tipo de sistema? Decía la presidenta de Coexport, un traslado multimodal y para avanzar también en la facilitación del comercio, que ha sido uno de los puntos que han insistido mucho las organizaciones acerca de cómo Centroamérica tiene que lograr una facilitación comercial.
Sí, así es, Neri. La facilitación de comercio es básicamente un prerequisito para el crecimiento económico, no solo de El Salvador, sino que de la región. Es así como nosotros lo vemos. Nosotros podemos avanzar mucho a nivel interno y lo estamos haciendo, estamos digitalizando procesos, simplificándolos, estamos eliminando todos aquellos que no eran necesarios, estamos trabajando con Ministerio de Agricultura, de Salud, de Medio Ambiente. Es un trabajo, son 17, factura electrónica, firma electrónica. Son más de 17 instituciones las que trabajamos en este proyecto, que es uno de los proyectos, digamos, insignia que lidera el Ministerio de Economía, y con mucha satisfacción pues hemos logrado alcanzar 100 metas, más de 100 metas en todo este periodo con pandemia, con un contexto complejo a nivel internacional, pero no hemos parado, cada año hemos puesto en marcha un proyecto acordado con el sector empresarial, en donde atendemos las necesidades del sector empresarial y también buscamos ese aprovechamiento de las oportunidades que se dan incluso en este contexto complejo que estamos atravesando. Y nada menos dos de los hitos más importantes, diría yo, alcanzados ha sido la Estrategia Nacional, el desarrollo de una estrategia nacional de facilitación de comercio para los próximos años. La lanzamos a principios de este año, es para el periodo 2023 a 2027, y uno de las grandes metas que nos trazamos fue efectivamente poner en marcha el ferry. Así que hemos logrado alcanzar esa meta, pero por supuesto que la estrategia tiene un enfoque más amplio. Yo dividiría en tres ese enfoque amplio de nuestra estrategia, amplio y ambicioso. El primero es poder simplificar y digitalizar los procedimientos relacionados con el comercio. Nada menos este año nuestro plan contempla la facilitación y simplificación de 50 trámites de gobierno. Para este 2023. Para este 2023. Y ya estamos incluso trabajando para el diseño del plan del 2024. Pero la parte de simplificación de procesos es súper importante, uno de los bloqueos más grandes al crecimiento económico de nuestro país en el pasado. El segundo componente es toda la modernización de nuestros puertos, aeropuertos, puestos fronterizos, carreteras, todos los lugares donde transite nuestra mercadería. Y un tercer componente es el poder integrarnos cada vez más con Honduras, específicamente con Honduras y Guatemala, que son pues nuestros vecinos con quien compartimos esas fronteras, pero también estamos impulsando en el marco de la integración económica centroamericana una estrategia de facilitación de comercio a nivel centroamericano similar a la nuestra. ¿Por qué es tan importante contar con una estrategia de esta naturaleza? Y es porque primero nos sirve de guía para todo lo que vamos haciendo año con año. De ahí extraemos esas acciones que vamos plasmando en nuestros planes anuales, y eso nos permite trabajar de manera eficiente y con metas claras, responsables, claros, con fechas límites para poder llegar a alcanzar esas grandes metas como fue la puesta en marcha del ferry. Así que esos son los tres grandes componentes de nuestra estrategia de facilitación de comercio, y dos de los grandes logros, como menciono, la misma estrategia que nos permite ir a los organismos internacionales y decirles, miren, tenemos una estrategia, vengan y sean parte de esa transformación. Y es así como el día de hoy estamos ya por iniciar la implementación de de 70 millones de dólares que estamos implementando con el apoyo de CAF para la simplificación de trámites. Exactamente. Otro banco de desarrollo de América Latina. Sí. Y ellos vamos a estar trabajando, son alrededor de 70 millones de dólares con los que vamos a estar implementando mejoras en nuestras fronteras, mejoras sustanciales, diría yo, en nuestros puestos fronterizos, pero también estamos trabajando en un proyecto de 90 millones de dólares, y sería implementado de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo, complementando los esfuerzos que haríamos con CAF, y de esta forma estaríamos básicamente contando con el financiamiento que necesitamos para poder desarrollar esta estrategia. ¿Para recintos fronterizos? Sí. Los dos. Para nuestros puestos fronterizos que compartimos con Guatemala y Honduras. Sí. Y eso le iba a preguntar, ministra, porque para ir avanzando en cada una de estas estrategias, los países deben de ir a tono. O sea, si El Salvador va adelante, pero hay atraso, en Honduras y Guatemala el resultado no se concreta. Así es. ¿Cómo están en estos ritmos de trabajo?
Así es. Bueno, Neri, la verdad que me complace compartir que vamos avanzando bien en nuestro proceso de integración centroamericana. Digamos que no es un proceso sencillo como lo comenta, y se vuelve complejo por eso mismo, porque todos tenemos que estar de acuerdo para poder tomar decisiones en pro del desarrollo de los tres países. Pero la buena noticia es que hay una alineación. Se han alineado los astros y las estrellas para que nosotros ya próximamente, si Dios nos los permite, vamos a estar viendo ya, por ejemplo, una integración del puesto fronterizo del Amatillo, en el cual los transportes solo estarían pasando por un puesto fronterizo que estaríamos compartiendo con Honduras, efectivamente. Y eso mismo estamos esperando que suceda y trabajando que suceda en los otros 5 puestos fronterizos que nosotros compartimos con Honduras y Guatemala. Pero la integración va por fases. Claro. Ahorita ya, digamos, el puesto fronterizo El Amatillo es uno de los que va más avanzados. Tuvimos esa inversión de Estados Unidos en nuestro puesto fronterizo, que ahora es uno de los más modernos de toda la región. Así que ese puesto va a ser uno de los primeros que esperamos ver completamente integrados. Pero también con Fomilenio, ¿verdad? Sí, efectivamente. La modernización. Efectivamente. Y hay, por ejemplo, retomando un poco lo del ferry, originalmente se informó que iban a ser 2 salidas por semana. Sí. Ya se concretó la primera, pudiéramos esperar en las próximas horas una nueva salida. ¿Retorna? ¿Cómo está la operación? Sí, ahorita por supuesto que es el arranque de un proyecto. La proyección que se tiene y digamos un primer hito que se debe de alcanzar cuando exista esa masa crítica de mercancías sería que hayan 2 viajes de El Salvador hacia Costa Rica durante la semana y que hayan esos 2 viajes de regreso de Costa Rica a El Salvador. Ese es en el momento que exista nuevamente esa escala suficiente para que tenga sentido, digamos, claro, para que el modelo de negocios, efectivamente, hay que recordar que esta empresa tiene que cumplir con sus estándares y con sus proyecciones financieras en la medida que vaya habiendo más mercancía, que vayan habiendo más empresas interesadas. En esa medida incluso se podría incrementar como lo hablamos anteriormente, y podrían haber otras modalidades, otros servicios que se empiecen a ofrecer. Así que ahorita estamos en una etapa muy temprana de arranque de un proyecto. Estos proyectos es su naturaleza. Poco a poco se va demostrando que es en la práctica un medio de transporte que es eficiente y que genera los beneficios que requieren las empresas, y poco a poco se va creando la escala que se requiere para poder llegar a ese punto de equilibrio que requieren las empresas, tanto la empresa que brinda el servicio como las empresas que compran el servicio de transporte. Los usuarios. El Salvador ya despachó mercancía, va a recibir esta semana mercancía El Salvador como parte de las operaciones del ferry. Sí, estaríamos esperando esa semana al menos un retorno de mercancías que provienen de Costa Rica, de Costa Rica. Caldera. Así es, así es. Porque ocurrió el acto allá en Costa Rica y vimos a las autoridades recibiendo la mercancía, las empresas que abrieron con este despacho desde El Salvador. Sí, ministra, también hubo recientemente la firma de un acuerdo con Belice. Como parte de toda esta integración que usted nos dice, ¿en qué consiste este acuerdo que han alcanzado con las autoridades de Belice? Sí, bueno, Neri, venimos trabajando ya alrededor de 9 meses, diría yo, en poder llegar al punto donde nos encontramos el día de hoy, en el cual ambos países se comprometen a negociar un acuerdo de libre comercio parcial. Me refiero parcial porque estaría en una etapa inicial cubriendo el área de bienes. Como sabemos, hay distintas modalidades de acuerdos, unos parciales que ya hemos firmado y ratificado con otros países, como Ecuador, por ejemplo. Y hay otros que son digamos, más integrales, como es el caso de nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que incluso tiene que lo manejan como acuerdo de libre asociación. Acuerdo de asociación con la Unión Europea. Así que hay distintas modalidades. En este caso vamos a dar un paso inicial
significativo y muy importante, que es el negociar esa apertura para el área de bienes. Entonces, ¿qué es lo que hemos firmado el día viernes con el ministro de Economía, con mi homólogo en Belice? Es básicamente las reglas que se deberán de tomar en cuenta para el desarrollo de estas negociaciones. Nos hemos plasmado un periodo de tiempo relativamente corto para este tipo de ejercicios, son 9 meses los que nos hemos plasmado como meta para cerrar este proceso, y ahí pues es donde se define cada cuánto serán las reuniones, dónde se llevan a cabo las reuniones, idiomas en el que se llevan a cabo las negociaciones, cuál es el alcance que se va a tener, en fin, todas esas, como lo mencionaba antes, todas esas reglas que regirán este proceso de negociación que ya arrancó. Esta firma marca el inicio de las negociaciones que esperaríamos cerrar próximamente. Ya en el pasado hubo un intento de una negociación con Belice. Esperemos que esta vez sí vamos a poder llegar a buen término, porque estamos seguros que será de gran beneficio para ambas industrias. Eso es lo que El Salvador busca, que cuando firmemos un acuerdo de libre comercio sea un acuerdo que trae beneficios para ambas naciones, y que se dé el mayor aprovechamiento posible, que se conviertan en herramientas de desarrollo económico, se conviertan en herramientas de disminución de la inequidad y en herramientas de reducción de pobreza. Eso es lo que nosotros buscamos, no una herramienta legal como tal, sino que es todo lo que podemos hacer de la mano con nuestro sector empresarial, de la mano con nuestro socio bilateral, para asegurarnos que esas herramientas jurídicas se conviertan en una herramienta de desarrollo económico. ¿Y se determina que sea un acuerdo de alcance parcial, ministra, tomando prioridades? Como usted dice, en un acuerdo de negociación, ambos países están interesados en, fortalecer sus áreas y también proteger a aquellas que necesitan, ¿verdad? ¿Por qué se priorizó en bienes, ministra? Sí, ahorita es un tema de, capacidad, capacidad en el sentido de los equipos negociadores que se cuentan por el lado de Belice, y se traza como un primer hito el que sea bienes, sin cerrarnos la puerta a que más adelante se pueda convertir en un acuerdo de mayor alcance. Y hay ya intercambio con Belice, ministra. Tenemos relaciones muy significativas en términos comerciales. Pues no tanto como quisiéramos. Lo que sí hay es un potencial enorme. Nosotros trabajamos para poder diversificar los destinos, para poder diversificar los productos que nosotros exportamos al mundo, y sectores como metalmecánica, como alimentos, industrias químicas, incluida la industria farmacéutica, plástico, confección, maquinaria y sistemas eléctricos. Esos son esos productos que nosotros hemos identificado de mayor potencial de exportación, y al mismo tiempo en el lado importador se pueden dar oportunidades para nuestro país en el área de agricultura, por ejemplo, y en el área de insumos que pudiésemos necesitar nosotros para formar parte de nuestras cadenas de valor. Así que sí vemos una oportunidad grande. También hay una oportunidad que representa que nuestra parte grande de nuestra diáspora vive en Belice y ha sido acogida en este país, y aquí pues hay otro mercado para poder enviar productos nostálgicos, como les hemos llamado en el pasado, y poder satisfacer la demanda de los salvadoreños en Belice, pero también que El Salvador se vuelva un destino de inversión a nivel de inversión extranjera y de inversión de nuestra diáspora también. Así que vemos oportunidades desde distintos puntos de vista, y nuevamente este es un primer paso, esperamos, para una relación más fortalecida con Belice. Vamos a ir a una pausa. Estamos hoy conversando con la ministra de Economía, María Luisa Jayem. 7:33. Saludamos a quienes están siempre conectados y escribiendo también en nuestro programa Punto de Vista, hoy con la ministra de Economía. Como hemos escuchado, se espera para esta semana el retorno del ferry para que traiga mercancía
a El Salvador procedente de Costa Rica. Ya salió la pasada semana y lo informamos ampliamente, la mercancía hacia Costa Rica. Pero también, ministra, yo le decía antes de irnos a la pausa sobre estas reevaluaciones que se hacen por parte de los expertos y de una institución del sistema estadounidense muy fuerte como es JP Morgan. Hay una valoración para hacer una reconsideración que implica un crecimiento del porcentaje de la economía para 2023. ¿Cuáles son los factores, ministra? ¿Y por qué es importante que una institución de esta naturaleza se refiera a esta ponderación de crecimiento económico? Sí, Nerea, el valor de tener una institución financiera como JP Morgan, la institución financiera más grande de Estados Unidos, actualizando estas proyecciones de crecimiento de Producto Interno Bruto y actualizándonos a un nivel relativamente alto, 3.9%, casi 4%, en una economía pequeña, en un contexto complejo a nivel mundial, tiene un beneficio enorme, enorme. La economía se mueve mucho por mensajes y por elementos intangibles. Señales. Señales, y es así como que nuevamente este banco, diga El Salvador, no únicamente crecerá a 2.5 como nosotros habíamos calculado, sino que hoy en base a más información que cuenta este banco, ahora se puede decir El Salvador va a tener uno de los crecimientos más grandes que ha tenido recientemente. Por supuesto que el 2021 fue un año atípico en donde tuvimos esa fortuna de crecer un 11.2% de acuerdo a los datos del Banco Central, pero recordemos que en el pasado, las décadas pasadas, El Salvador crecía, no sé cómo crecía nuestra economía porque las políticas que se tomaban no necesariamente eran conducentes para mayor inversión, pero gracias a esa resiliencia y esa capacidad de reconversión y esa lucha de nuestras empresas y del talento que estuvo detrás de nuestras empresas, pues la economía crecía en un promedio 2%. Ahora un crecimiento de 3.9% es en realidad algo muy positivo y una de las razones que menciona JP Morgan y que toman en cuenta para poder proyectar este 3.9 es el nivel de inflación. El nivel de inflación que desafortunadamente a causa de todo este contexto complejo a nivel internacional, pues El Salvador no fue inmune a esta presión inflacionaria. Pues vimos ese incremento, pero gracias a las medidas que se tomaron de manera anticipada, de manera proactiva y de manera integral, nosotros el día de hoy estamos viendo ya es una inflación de alrededor de 3%, muy parecida a la que teníamos en el año 2021. Así que este es uno de los elementos que se reconocen, todo este trabajo que hicimos desde el gobierno. Éramos más de 10 instituciones trabajando para asegurarnos que los salvadoreños solo pagaran el precio que tenían que pagar, que recibieran los subsidios que estábamos implementando. Todas estas gestiones que continúan el día de hoy de supervisión han hecho que la inflación sea hoy en día una de las menores, me atrevería a decir, de América Latina. Estamos viendo el caso de Colombia, que anda alrededor de 12%. Argentina, bueno, es un caso también distinto, pero inflaciones muy, muy, muy altas. Y nosotros el año pasado pues fuimos el país que cerró con la menor inflación de Centroamérica, una de las menores inflaciones en América Latina. Y ese pues es uno de los factores, pero también se percibe ese comportamiento positivo de las cuentas fiscales y no solo es una percepción, sino es el manejo del presupuesto que se hace de manera responsable y eso pues también influye a esta proyección tan positiva. Y algo que nos complace ver también es, por una parte, esos signos de aceleración económica, de mayor demanda de los productos y servicios que se producen y que se ofrecen desde El Salvador. Eso es algo muy importante
y JP Morgan, como lo menciona en su informe, lo ve como un fenómeno sostenido. Habla de una realidad sincronizada en donde varios elementos están avanzando a favor del desarrollo económico de nuestro país y no son elementos aislados o transitorios. Sí. Y esto de darle sostenibilidad a esta dinámica económica es un reto también para las autoridades, porque la inflación tenemos una tasa bastante moderada en medio de esta crisis internacional. Sin embargo, ministra, la inflación de alimentos es muy alta y este es un rubro bien sensible. ¿Cómo, digamos, responder a este reto que tienen para dar la sostenibilidad sobre estas valoraciones que hace el banco? Sí, son varias las medidas que continúan implementándose para asegurarnos que los salvadoreños puedan tener el alimento que requieren en sus mesas, en sus hogares. Una de las medidas que continúa en vigencia es el poder eliminar los aranceles a la importación de productos básicos que forman parte de nuestra alimentación en el día a día. Y esa medida que se viene implementando desde marzo del año pasado, un poco después de marzo del año pasado, está ahora vigente hasta marzo del próximo año. Así que eso, ¿qué es lo que nos permite, Neri? Básicamente eliminar ese costo adicional que tendrían que incurrir las empresas a la hora de importar un bien que es tan importante para el consumo de los salvadoreños. Y es así como con ello buscamos que con el acompañamiento de la Defensoría del Consumidor estos productos no tengan un precio tan alto, sino que se pueda ver reflejado ese sacrificio que hace el gobierno a los consumidores. Exacto. Ese es solo una de las medidas, pero también el subsidio de estabilización de precios del gas continúa vigente. El subsidio que llega a las poblaciones más vulnerables de nuestro país de $8.04 continúa vigente y por supuesto que todas las medidas de supervisión que han permitido que todo este paquete integral de medidas se implemente de una manera exitosa y que ahora eso influya en un reporte de JP Morgan como el que hemos leído la semana pasada. Y también aquí jugará un papel importante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entiendo que estaban preparando esto de los sistemas públicos de abastecimiento para evitar la especulación en el precio esencialmente de los alimentos, ministra. Y digamos, toda esta articulación también será necesaria. Hay una línea de trabajo para ir pensando, porque no sé cómo van a estar las cosechas, estaban esperando las postreras, pero también los alimentos tienen mucho que ver con nuestra condición de producción agropecuaria. Sí, y justamente ese es el enfoque integral que hoy persigue el Ministerio de Agricultura, también ese acercamiento de los productos, recordemos los agromercados. Se debilitó, fíjese, este mecanismo, no sé si es parte de las alcaldías, pero ya no hemos tenido como el énfasis que hubo en un principio, y creo que era una acción que daba una opción mejor a los consumidores. Sí, continúan los esfuerzos, Neri, de poder traer esos insumos de nuestros agricultores y poder acercarlos a la población a precios que puedan servir para que estos pequeños negocios sean sostenibles. Continúan esos esfuerzos y continúan todo ese apoyo que brinda el Ministerio de Agricultura para que nuestros agricultores, a pesar de las adversidades, puedan salir adelante. Así que eso es un compromiso, hay un plan de mediano y largo plazo para poder sacar adelante este sector que por mucho tiempo quedó en el abandono, pensando que El Salvador no era un país en donde había potencial para un sector agrícola. Se dejó totalmente en el abandono cuando era nuestro sector, es nuestro sector donde trabaja mucha de nuestra población vulnerable, y además es un sector que es muy importante para poder asegurar que todos tengamos alimentación, ¿verdad? El tema de seguridad alimentaria es muy importante y por eso el énfasis que este gobierno da en el sector agrícola. Es cierto que hay otros vecinos de donde nosotros podemos importar estos productos, pero también es importante que un país pueda tener su base de alimentación preparándonos en el momento que pueda haber alguna adversidad. Así que ese es el objetivo del Ministerio de Agricultura, de poder trabajar con un enfoque integral y asegurarse que tenemos esa
esa baja dependencia, ¿verdad?, cada día de ese abastecimiento internacional. Las 7 de la mañana con 42 minutos tenemos los siguientes mensajes. Así Ministra, es. recientemente ustedes hicieron la clausura de un curso formativo sobre la micro y pequeña empresa. Y hoy que usted mencionaba toda esta dinámica económica buscando darle sostenibilidad y lograr pues un mejor crecimiento para este año, el sector de la micro y pequeña empresa tiene un aporte importante, ministra. ¿Cuáles son aquellas áreas en las que se está potenciando, digamos, una mayor cualificación de nuestra micro y pequeña empresa? Sí, efectivamente, nuestro gobierno tiene un enfoque muy grande en nuestra micro, pequeña, mediana empresa, y por supuesto que tomamos medidas e implementamos medidas como la facilitación de comercio, facilitación de inversión, que son medidas transversales de las cuales todas las empresas se benefician. Esto distinto en el pasado, que era empresas específicas que se beneficiaban. Hoy estamos hablando de un enfoque en el cual le brindamos el mismo nivel de servicio a un microempresario como se lo brindaremos a un empresario internacional. Así que nosotros hemos estado cercanos a nuestros sectores, cercanos a nuestras empresas, en la medida que nosotros identificamos necesidades, trabajamos de la mano con el sector empresarial para poder cerrar alguna brecha y poder aprovechar todas esas oportunidades que se presentan para El Salvador. Y una de las necesidades que estábamos escuchando era el poder tener estas certificaciones para el manejo adecuado de los alimentos, es decir, que los productos se puedan desarrollar en un contexto que cumpla con los estándares internacionales de limpieza y que los productos puedan tener todas las cualidades que se requieren para poder entrar a un mercado internacional. Como lo mencionaba alguien de mi equipo, decía, la inocuidad es el hecho de cumplir con los estándares internacionales, es básicamente el pasaporte de nuestros productos alimenticios al mundo. Nuestros productos no pueden salir del país y no deberían de salir del país, incluso no deben de venderse a nivel local si no cumplen con esos estándares de inocuidad. Así que fue un proyecto muy, muy, muy interesante. Se capacitaron más de 70 personas que hoy se vuelven líderes de la inocuidad dentro de las empresas. Son 30 empresas las que fueron representadas y además se les realizó una auditoría a las empresas participantes para determinar en qué nivel se encuentran. Ese es uno de los proyectos que nuevamente desarrollamos en base a las necesidades de nuestros sectores, pero también recientemente tuvimos la oportunidad de concluir un proyecto y todos estos proyectos, pues lo que buscamos es llevarlos a escala, no son proyectos aislados. El proyecto que recientemente cerramos se denominaba IPYME, y básicamente lo que buscábamos es que nuestras micro, pequeñas y medianas empresas se vuelvan presentes en el Internet. Ajá, y que puedan tener sus aplicaciones, puedan tener sus sitios web, puedan tener sus estrategias de marketing digital en las redes sociales para poder vender sus productos no solo localmente, sino a nivel internacional. Así que todo esto se suma a otros proyectos en donde también hemos capacitado a talento dentro de las empresas para que se vuelvan impulsores de la innovación dentro de las empresas. También estamos de la mano con el Banco Mundial implementando un proyecto de producción limpia para que las empresas se aseguren de que a la hora de adquirir una nueva maquinaria, que a la hora de producir seamos amigables al medio ambiente. Así que es nuevamente una variedad de proyectos, todos atendiendo las necesidades de nuestras empresas y con el objetivo de que sean proyectos sostenibles y que se mantengan mientras las empresas tengan necesidad de poder recibir estas capacitaciones. Y van así avanzando en su desarrollo, ministra. Usted decía que esta dinámica económica, por ejemplo, tiene a la base una recuperación de la recaudación tributaria muy importante. La inversión, ministra, ¿qué tan significativa también ha sido para el crecimiento en nuestro país? Porque creo que escuché que como que a nivel de Centroamérica, si bien tenemos un crecimiento bueno, pero no ganan otros países. Sí, siempre existen esas análisis que pareciera que algunos profesionales quisieran ver cifras negativas y una tendencia negativa en nuestra economía. Nosotros pues tenemos como referencia
todas esas proyecciones positivas que ha tenido el Banco Central, que ahora incluso se mejoran con las proyecciones que hace JP Morgan. Y además tenemos información de primera mano, que es cómo ha incrementado nuestro empleo. Solo en lo que va del año hay más de 36,000 empleos en nuestra economía. Eso es en lo que va del año. Hay sectores como el de construcción, que ha contratado ya más de 8,000 personas en lo que va del año, el sector de call center. Esas son las variables que para nosotros son importantes. Porque al final es nuestro objetivo, ¿verdad? El poder generar mayor empleo y la variable de empleo. Nosotros hemos llegado al nivel más alto, nada menos en noviembre del año pasado, llegamos al nivel más alto de empleo en nuestra economía formal, que también nos da una pauta de lo que sucede en nuestra economía informal. Vemos que al día de hoy el sector de construcción, solamente en San Salvador y en las zonas aledañas hay 49 edificios que el día de hoy están en construcción. Esto, de ahí se derivan los empleos que había mencionado anteriormente. Pero el sector de construcción es solo uno de los sectores que estamos creciendo. El 70% de nuestros sectores ha aumentado el número de trabajadores en su producción. Los centros de llamadas, las empresas de tecnología, el sector de autopartes, plásticos, ya están actualmente invirtiendo y generando mayores fuentes de empleo. Agrisal, por ejemplo, es una de las compañías que el día de hoy invierte en una nueva Plaza Mundo en Usulután. Acabamos recientemente de estar en la inauguración de un centro de llamadas. Son $500,000 lo que se han invertido. Se empieza, como hablábamos, como todo negocio, empieza pequeño, 70 empleos directos, esperando crecer a futuro. WebHelp, otra compañía de centros de llamadas, $10 millones, 1,400 nuevos empleos. Yasaki, una empresa que genera insumos para el sector automovilístico de Estados Unidos, 700 empleos generados en el transcurso de este año. Foam Industrial, una empresa familiar que ha salido adelante y que el día de hoy, en los últimos 3 años ha invertido $7 millones. Pero estos son los ejemplos de algunas de las inversiones que se están ahorita implementando. A futuro vienen grandes inversiones, Neri. Buenas noticias para los salvadoreños, vienen una cantidad importante de inversión a nuestro país y estamos viendo también empresas locales crecer. Sí. Y eso es un mensaje también muy positivo. Solo para tener una idea de las próximas inversiones que vamos a estar viendo, un parque industrial son $70 millones en donde se albergarán empresas del sector de tecnología y donde se podría llegar a generar hasta 5,000 empleos. La empresa Ternova también, que está por empezar su primer parque logístico, $100 millones, en donde también se espera un número significativo de empleos, alrededor de 400 empleos. Una empresa de vehículos eléctricos de nacionalidad boliviana. ¿Verdad? También se convierte en hub de producción para poder llevar sus productos, sus vehículos a Honduras y Guatemala con una inversión de $2.5 millones. El establecimiento de una empresa multinacional como Colliers, que es una empresa que está en más de 60 países y que se ha comprometido a traer al país o tiene como meta traer al país $100 millones en los próximos años. Así que esto creo que es importante no perder de vista lo que está sucediendo en el día a día, lo que viven los salvadoreños, como lo ha dicho el presidente Bukele. Estamos haciendo todo lo posible, ¿verdad? No estamos en el lugar donde quisiéramos estar, pero estamos dando pasos firmes, estamos posicionándonos a nivel internacional, pero al final lo más importante para nosotros es poder mejorar la calidad de vida de nuestra población, el bienestar de nuestra población, es lo que nos motiva cada día a continuar trabajando en estos proyectos de gran escala y de gran impacto que ya han demostrado que están teniendo un efecto positivo en nuestro crecimiento económico. Así es, qué bueno que nos menciona así algunos de tantos proyectos de inversión, porque esto pues es la base fundamental sobre las acciones que está impulsando el Ministerio de Economía. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, ministra. Gracias a ustedes por recibirnos y esperamos poder regresar pronto para continuar compartiendo buenas noticias para nuestra población. Pendientes. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.